filosofía. Hoy tenemos 4 ponencias. La primera será presentada por Leonardo Matana, que es doctorando en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Escribe una tesis sobre el idealismo alemán y bueno, ha traducido algunos libros de Felix Durkheim y ha publicado artículos sobre Platón, Heidegger y algunas cosas más. El título de su ponencia es El concepto de límite en el idealismo alemán y sus implicaciones en la construcción de la identidad. El segundo ponente es Ernesto Ruiz, es licenciado en filosofía en la Universidad París-Sorbona y en la actualidad está estudiando la maestría en la Universidad de París 1. Sus intereses están vinculados con la teoría crítica, la fenomenología, la hermenéutica, y hoy nos va a hablar de Adorno. El texto de su ponencia es El problema de la interpretación en el joven Adorno. El tercer ponente de hoy es Andrés Penas. Está cursando un máster de psicoanálisis y teoría de la cultura en la Universidad Complutense de Madrid. También está estudiando el grado de psicología y hoy nos va a presentar una ponencia titulada Han Byung-chul, no sé si lo he pronunciado correctamente, y su crítica de la actual sociedad neoliberal del narcisismo, la pornografía y el cansancio. Y por último, contamos con la presencia de David Vázquez, que es licenciado en Comunicación Audiovisual y en Bellas Letras por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Avanzados de Filosofía por la misma universidad, y está realizando un doctorado en Estética y Teoría de las Artes, con una tesis sobre el cineasta sueco Ingmar Bergman. Hoy nos va a hablar de estéticas distópicas, el futuro de la sociedad tecnológica en el cine. Bueno, sin más, doy la palabra a Leonardo. Buenos días, ¿se oye? ¿Sí? Vamos un poco más. Vale. Buenos días, gracias por organizar este congreso y, por supuesto, gracias por permitirme estar aquí y decir algunas cosas. No voy a perder más tiempo, voy a intentar, como forma de agradecimiento, decir el mayor número de cosas posibles y más claras. Y empezar enseguida pues, por el título, un título que deliberadamente quiere articularse en dos momentos, un momento más de historia, filosofía, el motivo por el cual estamos en esta mesa, y un motivo más teórico e incluso político. El límite es un tema clásico del idealismo alemán y lo voy a desarrollar en particular en modo entre Kant, Fichte y Hegel, aunque Kant no me ha dado mucho tiempo, y las implicaciones en el concepto de identidad. Decía esto porque creo que toda filosofía es filosofía política y de alguna forma yo tengo antipatía a los filósofos políticos que se autodenominan tales porque creo que incluso los más teóricos abstractos deban sacar algo de político de esto. Entonces, por eso voy a empezar por Kant. En Kant, como decía, voy a ser muy rápido, pero es la posición del problema sobre el límite. Como sabemos, Kant de alguna forma traza una serie de límites hacia las facultades humanas, las divide, razón pura, razón práctica y crítica del juicio. Había preparado en realidad toda una parte, digamos, sobre los intentos de las soluciones que Kant hace, pero bueno, no me da tiempo. Me voy a limitar a una metáfora geométrica, que para mí, que soy de letras, es lo más osado que voy a hacer esta mañana. Si vosotros, por ejemplo, pensamos el campo de experiencia kantiano como un círculo y lo trazamos con un compás, realmente para trazarlo tenemos que usar un punto fijo, es decir, el centro. El problema de Kant es justamente el centro. El centro, que es algo que deberíamos llamar el sujeto, pues en Kant es algo muy problemático. Tenemos el Das Ich denke, es eso que yo pienso, ¿no? Es justamente neutralizado por el artículo das en neutro. Y esto implica, pues claramente, que no sabemos de qué está hablando Kant, que hay un yo empírico
puramente fenoménico, que es un desdoblamiento del yo lógico, pero no están conectados, no están entrelazados, sino excellente en la crítica del juicio, pero bueno, no puedo entrar en esto. Es cierto que al final de la crítica de la razón pura, en el canon de la razón pura, Kant nos dice las famosas tres preguntas: ¿qué puedo saber, qué debo hacer y qué puedo esperar? Deberíamos hacer hincapié sobre una cosa. Por bien que la razón no sea la razón humana y sea la razón tout court, está claro que Kant aquí usa el pronombre ich, no usa nosotros, así como un poco género, no usa yo. Y esto es importante porque yo creo que debe ser algo tratado como algo sintomático del hecho de que Kant efectivamente no entiende bien cómo dar explicación de este fondo del yo espontáneo. Ahí tenemos la antinomía de la libertad trascendental, que aparece tanto en la crítica de la razón pura como en la crítica del juicio, pero que claro, Kant no consigue encajar. Y entonces, pues bueno, ese es el motivo por el cual, aunque Kant realmente sea un grande filósofo, por el motivo por el cual ni nosotros ni los inmediatos sucesores de Kant, es decir, Fichte, Schelling y Hegel, pudieron acoger esta solución. Esto también tiene que ver con el cambio de paradigma filosófico y cultural, no solamente teórico, y podéis de la mejor manera con Fichte en la primera introducción de la Grundlage, ¿no? Cuando dice, pues cada hombre elige la filosofía para la que está hecho, ¿no? O algo así. Y eso tiene que ver realmente con el cambio de idea de Fichte, de paradigma radical que Fichte hace. Voy a tomar el ejemplo de la Grundlage de 1794-95, donde los principios primeros, los llamados principios como tales en la obra fichtiana, invierten completamente el problema kantiano. Evidentemente ya no estamos con la necesidad de ir construyendo un sistema categorial en el que cada pasaje sea aprobado, sino para empezar vamos a poner el yo. Y no un yo como ich denke, sino un yo como acción de hecho. Y nos recuerda un poco, por citar un poco el clima cultural, pues el Goethe, Faust dice en principio, conectando el primer verso de la Génesis, dice de San Juan, no es el logos, no es la razón, no es el discurso, es la acción. Y Fichte tiene que ver con esto, evidentemente. El primer principio, que es una acción de hecho, en el que ya conciencia y autoconciencia están ligadas. Este es el punto fundamental. No hay una separación, y entonces es como si ya estuviésemos, por anticipar un poco la citación de Hegel, de la afirmación de espíritu, más allá de la cortina de la conciencia, y no nos encontramos más que con nosotros mismos. Entonces Fichte pone el primer principio, luego pone el segundo, perdonad por la rapidez, pero es necesaria, si no llego al final. Y entonces el segundo pues es la negación del primero, pero no puede ser una negación total, ya que el primero está puesto absolutamente, y entonces pues llegamos al tercero, que es el que nos interesa, es una negación parcial, por la que el yo absoluto, es decir, el yo del primer principio, pone un yo divisible y un no yo divisible. Y aquí cito en la edición alemana del Werke, es en el volumen 1, la página 108, en la traducción española para Aguilar es la página 25, y dice, por lo tanto, yo y no yo deben coexistir, deben conciliarse y deben limitarse mutuamente. La acción Y, el no yo, sería una limitación de ambos opuestos entre sí, y X, el yo, designaría los límites. Es decir, hay una dialéctica. Y yo creo que en ese sentido, el motivo por el que estoy hablando de Fichte es porque la deuda que Hegel tiene como Fichte es tremenda, y sobre todo sobre la dialéctica, hablamos de la dialéctica de Hegel, pero podemos hablar de la dialéctica casi compartida. Claro, en Hegel es todo muy refinado y por razones también incluso contingentes. El texto de Fichte es un texto que no tenía que ser publicado, que un alumno lo sacó de las clases y bueno, incluso fue un juicio. Pero está claro que el núcleo de la dialéctica hegeliana está en Fichte, está aquí, y dice en la misma página, solamente ahora puede decirse del yo y del no yo que ambos son algo, etwas. Etwas es un término que luego lo vamos a encontrar en Hegel. Quiere decir que en el límite está el principio de determinidad, de determinación, Bestimmtheit.
no es ya lo que separa entre una facultad práctica y una teórica, como en Kant, no es lo que divide y lo que dice, no, yo no puedo ir más allá, porque sé que hay algo, el fenómeno en Kant, pero no sé lo que es. No, aquí el límite es el momento mismo en el que se constituye algo, en el que se pasa de un principio absoluto numérico, por usar un lenguaje kantiano, que no, Fichte que abandona, por supuesto, pero por usar, para dar la idea de la conexión, pasar de algo que está ahí, pero no sabemos lo que es, algo abstracto, algo que no se puede definir, a pasar a algo determinado. Y el límite es un lugar en el que las identidades se forman, no donde se excluyen. Y este es el principio que tenemos que tener bien presente a la hora de hablar de las identidades hoy en día, que ahora lo vamos a ver mejor con Hegel. El caso de Fichte, bueno, Fichte de ahí luego hace una serie de deducciones que de alguna forma tienen que reflejar el sistema categorial kantiano, aunque bueno, no es idénticamente paralelo, pero sí hay esa mención. Es como un bajar de la absoluto a lo finito, y luego claro, llega a un punto en que dice, pero ¿cómo es que no hay estancamiento? ¿No? Porque dice un poco más adelante, hay una acción, un padecer y un hacer, es decir, el padecer del no yo constituye el hacer de ello, es como un juego de fuerzas. ¿Y cómo es que no hay estancamiento? Porque hay una actividad hacia lo infinito, de una pulsión, un corratus, por usar un término así un poco espinocial. La cuestión es que para que haya una infinitud tiene que haber también un límite, y aquí vuelve el límite. El límite es la cuestión de la imaginación productiva, que es un tema kantiano que Fichte le saca mucho provecho. Es justamente esa capacidad de imaginar una división, una tensión en un principio que debería ser absoluto. Entonces la imaginación, y con esto un poco me acordaba cuando el lunes, cuando vine, había una ponencia sobre la comunicación sobre la imaginación, y tiene que ver con eso, tiene con la capacidad de encontrar un lugar donde pueda haber una refiguración no del todo racional, es decir, no deducida, pero que permite esa condición de posibilidad, ¿no? Y el límite, pues aquí también juega una tensión productiva que pero no se puede fijar, ¿no? Es el entendimiento lo que fija después, ¿no? Y entonces el límite en Fichte aparece en dos momentos fundamentales, tanto en el tercer principio como constitución de la determinación del algo, como en la imaginación, que es la justificación de la espontaneidad y del autoponerse del yo. Voy a llegar a Fichte, a Hegel, perdón, voy a tratar simplemente un pequeño apartado de la ciencia lógica de 1812 que se llama el límite. El límite está al principio, no está muy lejos, digamos, del principio de la ciencia lógica, y tiene la misma función que en Fichte, fundamentalmente. El límite está al principio del Dasein, que es un término muy común en alemán, solo que Heidegger luego lo hizo como exótico, pero en realidad no lo es. Y tenemos un principio contra el origen, como me gusta decir, de Hegel, es decir, ser y nada. La negatividad está puesta ya en el principio, que es algo que lo diferencia de Fichte, que nos permite dar un paso adelante, porque claro, en Fichte, fuera como fuera, al fin y al cabo, el yo ponía tanto el yo divisible como el no yo divisible, entonces ya hay como un fondo, un ser, por decirlo así, y el mismo Fichte en versiones sucesivas de la Wissenschaft lo dice, lo llama ser, no ya yo. En Hegel hay esta división entre ser y nada originaria, es una filosofía contra el origen, y esto es lo que nos permite que la cuestión del límite sea fundamental para entender cuestiones. Voy a llegar a la cuestión a través de una cita así de un filósofo bastante importante, digamos, que Heidegger. Él, en su tesis de habilitación sobre Muscoto, en 1916, cita este pasaje de Hegel, justamente sobre el límite, y dice, algo es en el cesar de su límite. Hemos llegado a la cuestión del límite, me estoy saltando bastante el contexto en que Hegel llega, pero lo que nos tiene que interesar en el primer momento, en el capítulo sobre el Dasein de la ciencia lógica, es el hecho de que hay una contraposición, como es típico en la dialéctica, y al principio esta contraposición es exterior y luego pues,
pasajes dialécticos que bueno, habría que leerlos todos y comentar palabra por palabra, pero no tenemos tiempo, pues llegamos al algo, ¿no? Y llegamos al mismo punto que había llegado Fichte. La cuestión es que el algo asume dentro de sí como su fundamento la negatividad, ¿no? Y esto es como que le da consistencia, no ya una pura reflexión lógica, sino que va asumiendo realidad, va comiéndose la realidad, va entrando en la carne, digamos, de la realidad. Y esto, pues ya, claro, entonces, esto ya es como un choque, no solamente lógico, sino pues, con parte de la realidad. Y el límite dice algo y lo otro. Cada uno tiene su razón de ser, su fundamento en el otro, ¿no? Entonces, pero lo que bueno, digamos que la misión del algo es que el otro pues se acabe, se disuelva y yo en este caso el algo pues llene esa unidad. Pero que Hegel, pues con un ejercicio de reflexión, dice es que pues fundamentalmente el otro y el otro, algo y otro, han hecho el mismo recorrido lógico, han pasado por las mismas determinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad no hay algo que les separe realmente, ¿no? Entonces, algo y otro son lo mismo, y si el algo es algo en el cesar del otro, pues vale el recíproco. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a un momento de repulsión, de rechazo, hay una exterioridad, pero también hay algo que queda dentro. Y como típico proceder de Hegel, ese algo que está dentro pasa al siguiente momento, que bueno, no podemos tratar, pero ahora voy a un poco comentar este pasaje. La cuestión es exactamente esta, es la deposición de la identidad del algo. ¿Por qué? Porque en realidad se da cuenta que no hay algo que lo constituya realmente como diferente de mi otro. Es como una contraposición estéril, es como una antinomia que Kant en estos años, que Hegel en estos años va a elaborar, bueno, que aquí ya lo tiene bastante solucionado, pero que lleva muchos años. Es como la figura, no la he citado por cuestiones de un poco de claridad y de limpieza de los argumentos, pero es un poco como la figura de la fenomenología del espíritu de la claro, es la misma contraposición, un poquito antes, es decir, cuando las dos autoconciencias se contraponen, en realidad pasa lo mismo, lo que pasa que bueno, ahí pues, hay una doble dimensión de la metanarración y que Hegel en este punto de la ciencia lógica está todo como más limpio, digamos, más depurado y nos permite verlo mejor. Y nos permite verlo mejor también la aportación fundamental de Fichte, por un lado, y nos permite ver mejor cómo esta contraposición cae. Entonces, llegando al final, mejor, no sé si corto me quedo. Entonces, pues, llegando al final, que es lo que me interesaba en principio, pues hablar de cómo podemos usar un tema tan abstracto en una reflexión política incluso, pues es esto, ¿no? El tema es no límites que aparentemente delimitan y, como decir, límites de la educación o fronteras que, bueno, decir, bueno, más allá de la frontera, pues es algo que no me concierne. Pues yo creo que más interesante es pensar el límite como un lugar en el que realmente pensamos las identidades en devenir y como en el que las identidades se elaboran, se deponen identidades precedentes y surgen nuevas, ¿no? Pensemos a una zona de frontera no como una muralla, sino como una zona en la que, no sé, por hacer ejemplos un poco concretos, digamos banales, pueden hablarse varias lenguas, pues justamente en continuo intercambio, y se mire con menos sospecha al otro, ¿no? Entonces, para pensar la alteridad, en vez de pensarla desde una alteridad completa, vamos a por citar a un autor, a la Levinas, que es un autor muy interesante, pero que creo que tiene el peligro de pensar las cosas más allá de nuestra realidad, de nuestra Wirklichkeit, ¿no? Por decir en términos hegelianos. Sin embargo, pensarlas en el lugar, en el continuo pensarse o elaborarse, en el estar en el límite, es lo que realmente nos puede ayudar para elaborar identidades complejas, que es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día pensamos y nos preocupamos por las identidades de los demás porque nos vemos cada vez más afectados por ellas. Si estuviésemos tranquilos, si nos pusiéramos
españoles y nada más, y pensasen que no hay nada más allá de nuestras fronteras, no estaríamos preocupados, pero estamos preocupados por lo que pasa más allá del Mediterráneo, por lo que pasa en cualquier parte del mundo, porque nuestras identidades siempre están más mezcladas, entrelazadas y contaminadas en el sentido bueno. Por lo cual, vivimos en el límite realmente. Y el límite que nos debe interesar es este límite elaborado con la negatividad del pensamiento. Y lo que siempre tiene que estar vigente y como si fuese un guardián realmente en este límite es la razón y el espíritu crítico. Por eso quería haber concluido, bueno, pues ya he escrito lo que... Me he saltado la ponencia, pero voy a leer la última frase. No habrá límites de lo humano si lo humano se hace cargo de la reflexión filosófica de su libertad y de su negatividad, de la posibilidad de pensar y hacer experiencia del límite. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Es el turno de Ernesto. Buenos días. Muchas gracias a la Asociación Tales de Filosofía por permitirme participar en este congreso. Y bueno, aunque mis objetivos, digamos, son realmente muy modestos en esta pequeña comunicación, si una hipótesis tengo de entrada es que, bueno, igual tampoco me va a alcanzar mucho el tiempo. Veremos si eso se confirma. Y bueno, voy a pasar a leer mi comunicación de manera que pueda ser un poquito más fluido de lo que tengo para decir. Bien, entonces, en la segunda década del siglo XX, una playa de pensadores que más tarde se conocerían como la primera generación de la Escuela de Frankfurt se reúnen en el seno de un instituto transdisciplinario para discutir sobre filosofía social, el Institut für Sozialforschung. Es así que comienza a desarrollarse lo que ellos llaman una teoría crítica de la sociedad. Desde muy temprano, entonces, el interés era el de discutir sobre el marxismo y sobre los límites de algunas de sus categorías, para lo que tomarán contacto con distintas disciplinas, manteniendo siempre una postura crítica de la sociedad, considerando al marxismo, desde luego, una concepción muy importante para la crítica social. La aparición de esta teoría crítica puede estar ligada al contexto general, en el que ciertos acontecimientos sociales no parezcan ya explicables a la luz de la teoría marxiana, como lo es, por ejemplo, el hecho sorprendente de la integración de los obreros al capitalismo, y más particularmente su masiva adhesión al fascismo. Esta recepción de la ideología dominante por parte del proletariado, que sería el pretendido sujeto de la emancipación, plantea un problema que no parecía previsto por la teoría de Marx. De igual manera, la caducidad de las tentativas idealistas por captar la totalidad de lo real en sistemas de pensamiento ponen en cuestión la posibilidad misma de un trabajo filosófico. Entonces, ¿cómo hacer frente a este aparente impas teórico? ¿Cómo dar cuenta de este tipo de fenómenos? Entonces, en esta compleja situación histórico-social y filosófica también, en la que se torna importante describir en qué puede consistir el trabajo de la filosofía, cuál es su relación con el trabajo científico, lo que en cierto modo concierne justamente al modelo teórico con el que explicamos o interpretamos la realidad. En la lección inaugural de Horkheimer de 1931, titulada La situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigaciones sociales, que será el programa inaugurador de la Escuela de Frankfurt, se afirmará que lo que se trata de hacer es filosofía social apoyada en investigación empírica, apelando a investigaciones sociales. En mayo del mismo año, 31, Adorno dará una conferencia en la Universidad de Frankfurt titulada La actualidad de la filosofía, que en cierto modo será la expresión de dicho programa interdisciplinario, lo que será patente cuando el autor hable de una comunicación dialéctica entre sociología y filosofía. Se trata pues de una conferencia inserta de manera general en las discusiones del programa. El rol de la filosofía e incluso la posibilidad de su existencia se encuentra aquí relacionado con el materialismo, este último a su vez caracterizado en profunda conexión con la interpretación, y lo propio de la filosofía justamente es la interpretación. La idea de Adorno en la dialéctica negativa, según la cual se debe repensar la filosofía puesto que se dejó pasar el momento de su realización, está en cierto modo anticipada en esta conferencia del 31. En el inicio mismo de esta se expone la idea según la cual hay que retornar a la filosofía, pero no de cualquier forma. Cito a Adorno: quien hoy elija por oficio el trabajo filosófico ha de renunciar desde el comienzo mismo a la ilusión con que antes arrancaban los proyectos filosóficos, la de que sería posible aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento.
voy a saltarme un poco esta cita, que es algo larga. Entonces, tras la falla de los sistemas idealistas a lo largo de toda la historia de la filosofía, pretender la aprehensión de la totalidad de lo real no puede ser más que ilusoria, y no hay, por tanto, verdaderamente más que fragmentos y ruinas que nos permiten pensar una dirección, y solo negativamente se puede encontrar en la realidad un potencial de racionalidad que nos conduzca a transformarla. Este trabajo, entonces, intenta señalar ciertas fuentes teóricas en las que se inscribe y con las que discute el concepto de interpretación que Adorno emplea en su obra temprana. Con esta primera elucidación del referido concepto buscaremos fundar la tesis según la cual una intención interpretativa o hermenéutica prevalece efectivamente en los escritos del autor, señalando al mismo tiempo, y al contrario de la lectura que por ejemplo, Honneth ofrece sobre esta cuestión, que el modelo de lo que es la interpretación en Adorno no es fundamentalmente weberiano. Intentaremos así comprender el sentido, el alcance y los problemas que surgen con esta inserción de la interpretación al materialismo y la filosofía, lo que por otro lado nos permitirá establecer algunas consideraciones liminares sobre la primacía epistémica del agente de la interpretación que Adorno parece recusar. Bien, entonces, en la definición de un ideal de la ciencia por principio distinto al de la filosofía, parece resonar una querella cuyo tenor es el de vindicar la autonomía de la ciencia del espíritu. Bajo esa sospecha, la posición de Adorno sobre la especificidad de la interpretación tendría que buscarse en su relación con el célebre debate del siglo XIX entre comprender y explicar, Verstehen, Merkle, para el método de las ciencias. En efecto, cuando Adorno parece atribuir la idea de investigación a las ciencias y la de interpretación a la filosofía, se piensa inmediatamente en la distinción entre comprender y explicar. Con Dilthey, por ejemplo, quien tuvo influencias muy importantes en el mundo germánico de fines del siglo XIX, se recusará a la sociología justamente en su pretensión científica. Será la primera vez que habrá una epistemología que no sea ya unitaria, pues se afirmará que las ciencias del espíritu son, de un punto de vista epistemológico, independientes de la ciencia de la naturaleza. La autonomía de la ciencia será a partir de fines del siglo XIX, la de las ciencias del espíritu o Geisteswissenschaften, por cuanto éstas excluyen a las ciencias de la naturaleza. Bueno, y el pasaje célebre de Dilthey justamente se afirmaba que la naturaleza la explicamos, la vida anímica la comprendemos. Se intentaba abrir brecha contra una concepción positivista que obstruye la especificidad de la ciencia del espíritu, sometiéndolas al modelo explicativo que es el de las ciencias naturales. Bueno, voy a tratar de no insistir mucho en Dilthey para... Ahora bien, en Adorno no habría más primacía del conocimiento, y si opera esta distinción entre la idea propia de las ciencias y la propia de la filosofía, no es ya bajo una orientación idealista. Suponer un sentido detrás del ente abordado es la idea que se hace la ciencia sobre su propio trabajo, que ella pretende un hecho más o menos exacto, y por consiguiente, que lo que ella emprende es una investigación más o menos exhaustiva de la realidad, veraz incluso conclusiva. Es, dice Adorno, un ideal de investigación que espera reducir la pregunta a elementos dados y conocidos, y en donde nada sería más necesario que la sola respuesta. Contra esta ingenuidad, Adorno no propone un dominio cerrado a la filosofía, teniendo por tarea la de mirar el mundo desde las antípodas de la ciencia, pues hay realmente una conexión constitutiva entre ciencia y filosofía, lo que ya nos va sirviendo para demarcar un poco una separación. No se trata entonces de juxtaponer disciplinas ni de establecer grados de generalidad entre la una y la otra, sino de resaltar la comunicación dialéctica que existe entre ambas, el trabajo de la filosofía siendo en cierto modo el de orientar la investigación, y ello gracias a la interpretación. Según Honneth, la posición metodológica de Adorno surge por una suerte de reducción al absurdo, podríamos decirlo así, histórica, de las posturas idealistas. La propuesta de Adorno no sería más que la consecuencia de alternativas filosóficas que se revelaron fallidas, casi un posicionamiento involuntario y espontáneo. Así, cuando Adorno señala que el ideal de la filosofía es la interpretación, lo haría únicamente como consecuencia de haber tomado acta de la crisis del idealismo. No quedándole otra opción, Adorno tendría que ser suya la metodología comprensiva de la sociología weberiana. La estrategia de Honneth para rehabilitar, por decirlo así, las tesis adornianas sería la siguiente: mostrando la autoridad de la metodología weberiana en la propia metodología, entre comillas, que Adorno emplea, puede concebir una intención hermenéutica de gran amplitud. La interpretación adorniana solo residiría en el aspecto subjetivo de las construcciones teóricas, que es por ende enteramente contingente y relativo. De ahí que, por ejemplo, el recurso a la teoría psicoanalítica es tan circunstancial como el de la teoría de la industria cultural, del capitalismo tardío, etc. Bajo esta premisa, Honneth puede justificar que entre la metodología weberiana y la de Adorno,
que este último llega a denominar con ciertas precisiones ciertamente como ars inveniendi, no haya distancia alguna. Según el autor de Patologías de la Razón, voy a tomar realmente las frases más destacables, no hay apenas pensamiento metodológico de la lección de toma de posesión de Adorno que no hubiera sido formulado ya por el autor de Economía y Sociedad. Continúa incluso, la propuesta metódica de Weber coincide plenamente con las reflexiones de Adorno. Más adelante, y finalmente los dos autores coinciden también en la determinación de las metas de la investigación práctica que deben de estar conectadas con la construcción de tales tipos ideales o figuras. Bueno, en realidad es un texto bastante largo en el que en realidad insiste sobre esta proximidad, que incluso habla en términos de apadrinamiento, ¿verdad?, de la metodología weberiana en la de Adorno, y una proximidad literal, incluso hasta sospechosa, podríamos decir. En efecto, tanto la renuencia a la plena captación de lo real por el pensamiento como la construcción conceptual, en primera instancia despreocupada de validaciones empíricas, parecen ser una convergencia entre la metodología weberiana y la propuesta de Adorno en su lección sobre la actualidad de la filosofía. Mas, aun si el procedimiento ideal típico nos recomienda la vía de la aproximación a la realidad por la imposibilidad de captar lo profundo de la misma, no parece trazar todo el horizonte al que debemos remitirnos en contrapeso a la totalidad, aquello que el materialismo reconoce como no intencional y que Freud designó como la escoria del mundo de los fenómenos. Antes de continuar de esclarecer estas diferencias, veamos cómo Adorno define la relación de la filosofía interpretativa con el materialismo bajo dos aspectos fundamentales. Adorno dice: la respuesta está en estricta antítesis con el enigma, necesita construirse a partir de los elementos del enigma y destruye el enigma, que no es algo lleno de sentido, sino que carece de sentido tan pronto como se le dé contundentemente una respuesta. Y este es el momento importante: el movimiento que aquí se realiza a modo de juego lo realiza en serio el materialismo. Seguimos saltando partes de las citas. Así pues, hay dos aspectos fundamentales de la interpretación, en alemán Deutung. El primero va en juego, se trata de la composición a partir de lo pequeño e insignificante de la realidad, aquello que acostumbra a pasar por desapercibido ante todo lo que lleve por principio lo idéntico. El segundo va en serio, dice Adorno, se trata de la práctica transformadora a la que se somete la interpretación a fin de juzgar su contenido de verdad. Es así como la interpretación filosófica, cuando es auténtica, se encuentra ligada al materialismo, y esto solo es posible de manera dialéctica. Sin este juego, como lo denomina Adorno en esta conferencia, no hay movimiento serio y viceversa. De modo que la prudencia weberiana, si pudiera calificarse así, su metodología ideal típica, que no hemos expuesto acá obviamente por razones de tiempo, es mantenida solamente hasta cierto punto, el movimiento como juego, justamente. Evidentemente no se trata de que el movimiento tomado en serio devendrá imprudente en cuanto que pretendiese dar lugar a verdades definitivas y absolutas. Simplemente, mientras que en el movimiento en juego la respuesta permanece aún encerrada en el ámbito del conocimiento, el movimiento realizado en serio va a permitir evacuar lo arbitrario que caracteriza aún el lado subjetivo de este acto del conocimiento, que reconduce lo real o la realidad efectiva de los fenómenos a categorías preconcebidas o preestablecidas, y va a soldarse en cierto modo con su opuesto, lo real histórico. Dicho de otro modo, el revelar el contenido de verdad de la interpretación ha implicado pasar de un plano puramente teórico, en el que veíamos o que he intentado señalar una convergencia efectiva con Weber, pasar de un plano puramente teórico en el sentido cognitivo al dominio de la praxis. Se entiende por qué este movimiento llevado a cabo en serio, en palabras de Adorno, debe recurrir, diríamos casi sin exagerar, por necesidad lógica, a la praxis, a la transformación real. Llegado a este nivel no es posible restituir el método adorniano de interpretación con una hermenéutica a la Weber, pues sustrayendo el método de su lado serio, la praxis, nos quedaríamos con una pura hojarasca cognitiva insuficiente para la tarea de la filosofía. Ahora bien, si hemos llegado al punto de hablar de transformación como consecuencia más o menos directa del trabajo de la interpretación, puedo constatar que algo del objeto se encuentra en adelante modificado, no ya en su representación subjetiva, sino por sí mismo. Sin detenernos en las dificultades y objeciones que este aspecto puede suscitar, debemos incluir en la lógica de la interpretación la imposibilidad de todo cierre a nivel conceptual por el hecho mismo de la transformación objetual en la que nos vemos envueltos. Así, si la relación al objeto es siempre aproximativa, no es ya únicamente por nuestra limitación cognitiva que abre, como en Weber, un llanto irracional entre concepto y realidad. Esta relación es aproximativa también y fundamentalmente por el hecho de proyectar con anterioridad, por decirlo así, los actos interpretativos entre las notas del objeto, lo que en cuanto a procedimiento
inconsciente o no elucidado deviene en mera reificación del objeto. Si el ideal tipo weberiano exige que todo análisis social se funde sobre un trabajo previo de purificación de lo real, por el cual el investigador construye sus objetos y sus categorías de análisis, simplificando y sistematizando los rasgos que son para él, en función de su problemática, esenciales. En el caso de Adorno, la construcción de la figura de lo real se hace no por purificación de lo real, es decir, simplemente no hay tal desdoblamiento de realidades, se hace por viraje hacia lo insensato, lo que no tiene lugar, podemos decir. Pues, si bien quedó establecida, en convergencia implícita con Weber, la imposibilidad de aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento, como decía al inicio de la conferencia, ello no es óbice para que el espíritu pueda, dice al final de la misma, irrumpir en lo pequeño, de hacer saltar en lo pequeño las medidas de lo meramente existente. Esta misma base de la construcción de figuras es la que exige praxis como validación de la interpretación. En suma, la interpretación tiene por interpretandum, esto es su objeto de interpretación, no en la serie de valores íncitos a la gente de interpretación que no se sabe determinado por ellos y que le permiten purificar lo real, sino más bien en lo pequeño, lo insignificante. Si la enunciación teórica de una ruptura con el idealismo convoca una apertura hacia el elemento de lo no significante, que es aquello que parece escapar a esa segunda naturaleza de la que habla Adorno en el año 32, si se asume pues algún tipo de interacción entre apertura significante y nivel presignificante, la pregunta que ahora nos debe interpelar es cómo sucede tal interacción, qué es lo que lo orienta, o más precisamente, qué es lo que posibilita la reorientación de la mirada del analista o del intérprete hacia la escoria de los fenómenos, del mundo de los fenómenos que proclamara Freud y que es citado justamente, como vamos a ver en esta conferencia. Bueno, la respuesta es destacable, justamente la historia sanciona. Más todavía puede ser problemático entender cómo puede la historia zanjar este procedimiento fluyente entre lo subjetivo y lo objetivo que es la doitum o interpretación, sin menoscabar al mismo tiempo la libertad del movimiento crítico en el que forzosamente se encuentra inmerso el agente de la interpretación. Voy a saltear un poco, son estos elementos de la interpretación, la irrupción en lo pequeño y la praxis, que nos conducen a esta otra importante fuente para toda la teoría crítica y a la cual Adorno hará referencia explícita, como acabamos de señalar, en la actualidad de la filosofía, pero más generalmente a lo largo de toda su obra, a saber, el psicoanálisis. La influencia del psicoanálisis en el pensamiento filosófico de Adorno ha sido señalada por diversos investigadores, más con frecuencia se ha tenido esta como una tesis o teoría movilizada en el seno de un pensamiento más heterogéneo. Y de algún modo, Honnold justamente sería parte de estos investigadores. Dicho de otro modo, solo habría sido una teoría cuyo contenido más o menos empírico había sido utilizado como elemento explicativo, justamente son las palabras de Honnold, en vistas a reforzar una determinada visión más general sobre la realidad. Pero lo que puede ser sorprendente e interesante es el interrogarse por la posibilidad de que el psicoanálisis haya podido jugar un papel de paradigma en el pensamiento adorniano, que una de las fuerzas mayores del concepto de interpretación empleado por Adorno venga de la teoría freudiana corroboraría de algún modo esa posibilidad. Al igual que el enfoque freudiano con respecto a la vida onírica, así como sobre los síntomas neuróticos, los actos fallidos, etc., la interpretación adorniana afirma el carácter admisible y sobre todo de primer orden de las excepciones. En el ideal de la filosofía siempre debe preverse reservas a toda ley general o universal. Desde ya cabe remarcar que el término que Adorno emplea y que es traducido como interpretación es, lo señalé hace unos momentos, la palabra alemana Deutung, que se distingue justamente de interpretieren, que es, por ejemplo, el término utilizado por Marx en su célebre undécima tesis sobre Feuerbach, ¿cierto?, según la cual los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras, de lo que se trata es de transformarlo. En realidad, este término Deutung es más próximo del que utiliza Freud, que es a la vez la interpretación, pero también la explicación, el hecho de esclarecer algo de manera casi científica. Por lo demás, es por ello que incluso la célebre interpretación de los sueños, Traumdeutung, ¿no es cierto?, de 1900, fue traducida, por ejemplo, al francés por Meyerson como la science du rêve, la ciencia del sueño. Esta obra tiene por propósito el no reducir el sueño a un cierto número de estímulos sensoriales y corporales, concepción del sueño que de algún modo Freud evacuó. La cuestión freudiana será justamente cómo interpretar un signo onírico. Este se interpreta en la relación con otros signos oníricos y no en su valor de imagen, de donde por lo general solo se obtienen conclusiones absurdas.
lo demás, no se logra terminar de interpretar el sueño tampoco en Freud. Siempre hay una forma de residuo de la interpretación. Hay en Freud justamente una intención de identificar leyes del sueño, de establecer una ciencia del sueño en la que éste forma parte de las vivencias del enfermo, y para lograr ello, esto es hacer una interpretación adecuada del sueño, se debe identificar el enigma de la formación del sueño. A partir de su hipótesis según la cual el sueño sería una realización del deseo, la cuestión es saber cómo se pasa el deseo mismo expresado en el sueño al contenido manifiesto del sueño, aquello que el sueño relata, que es con frecuencia insignificante y que no tiene del todo la apariencia de un deseo. El sentido de los sueños es supuesto aún con la ineludible resistencia por parte del contenido latente a revelarse. Se trata de un sentido inconsciente y es cuando se conoce este sentido que el síntoma desaparece. Freud señala en sus lecciones de introducción al psicoanálisis: el sueño no es algo que esté destinado a ser comprendido. Dice, no se propone decirle nada a nadie y, lejos de ser un medio de comunicación, está destinado a permanecer incomprendido. Adorno dice que la filosofía pretende descifrar un signo. La realidad histórica va a configurarse en función de hacer aparecer lo que sería su enigma, y es ahí que hay que entender primero la salida dialéctica a lo no intencional que caracteriza a los objetos, sin no obstante relevar de la pura y simple transparencia a los ojos del intérprete. No se trata de, dice, empeñarse en escarbar hacia el fondo y acabar por realizar la imagen del enigma, lo que implica apartar la pretensión de una congenialidad para con la intención o el sentido precedente al ente, como en Dilthey, quedando descartada a fortiori toda autorrevelación de la realidad. Los resultados a los que se consagra la filosofía le aparecen a esta como signos, remitiendo no a un sentido oculto detrás de estos, sino a preguntas de la realidad. Como lo hemos señalado, la idea freudiana de interpretación es esencialmente la de la disolución del enigma del síntoma por el hecho de hacerse consciente del mismo. Así, la Deutung, dice Adorno, puede ser expresada como la exigencia de dar cuenta en todo momento de las cuestiones de la realidad con que tropieza, mediante una fantasía que reagrupe los elementos del problema sin rebasar la extensión que cubren y cuya exactitud se controla por la desaparición de la pregunta. La interpretación encuentra su punto de partida en los fenómenos mismos. No se trata de un perspectivismo extremo en el que la verdad queda disuelta en puntos de vista. Si toda interpretación parte de un interpretándum, en la propuesta de Adorno este aparece precisamente bajo la figura de lo no intencional, el que, en cuanto fragmento, pasará a ser cuerpo con los otros elementos de su naturaleza, los mismos, yendo más allá de las imágenes, impulsan la fantasía que podrá destruir el enigma. La puesta en relación de los objetos de la realidad que opera la interpretación implica una intervención que excede a este material ofrecido por las ciencias solo por cuanto a los rasgos mínimos de la ordenación a la que lo somete, dice. Estos rasgos los presenta de forma original y desde sí mismo. Bueno, voy a tratar de destacar en realidad las conclusiones que he podido sacar un poco de esta aproximación un poco con Freud. Antes de las conclusiones, solamente señalar que la interpretación que busca establecer Adorno es una suerte de desmontaje de las proyecciones teóricas existentes en dirección de los fragmentos de la realidad, favoreciendo así una atribución de sentido menos fricativa y más abierta al objeto. Ahora bien, si el interpretándum del pensamiento filosófico crítico deben ser estos fragmentos, estos vestigios, no elucidados ni comprendidos por la totalidad metafísica, esto constituye un viraje que, como señaláramos anteriormente, se realiza en un panorama específico del pensamiento filosófico y a partir de un diálogo específico con el psicoanálisis. Mas dicho panorama no debe ser tan solo entendido en su aspecto lógico-discursivo. No se trata de determinar simplemente la falsedad de tal o cual tesis idealista. La verdad filosófica tiene por momento decisivo una no identidad que es tal por preceder al momento cognitivo. Las actividades superiores del espíritu portan en sí la marca de una vida profunda. Al fin y al cabo, aquello que recuerda las fracturas del sistema es el sufrimiento físico mismo. Y Adorno justamente dice: la más mínima huella de sufrimiento sin sentido en el mundo de la experiencia desmiente toda la filosofía de la identidad, que querría disuadir de él a la experiencia. Citando a Benjamin: mientras siga habiendo un mendigo, seguirá habiendo mito. Por eso, dice Adorno, la filosofía de la identidad es mitología en cuanto a pensamiento. En otras palabras, nos remitimos al momento de la propia historia humana, fundamental para la verdad filosófica, inseparable del imperativo de transformación, pues
dice Adorno, el momento corporal recuerda al conocimiento que el sufrimiento no debe ser, que debe cambiar. Dicha historia humana es una historia de desgarramientos. Se trata del momento somático en donde el dolor cobra real importancia como testigo físico de la presencia de la dominación, como marca de la denegación de la naturaleza en el hombre. Dominación que no obstante no llega a aniquilar la remembranza de la naturaleza en el sujeto, que es la figura de la reconciliación entre el espíritu y la naturaleza. He aquí lo no conceptual a lo que el pensamiento identificante no quiere dar lugar y a cuya terquedad y porfía una verdadera dialéctica debe saber dar voz. Malgrado toda la reificación que el dominio sobre la naturaleza, interior y exterior, y en grado sumo la lógica del intercambio, ha dejado en los individuos, hay un momento aún no cognitivo que persiste en el pensamiento. El sujeto no puede desencarnarse totalmente, la conciencia no puede borrar enteramente las pulsiones que le dieron lugar. Si la esfera nocturna de la historia, es una expresión de la dialéctica de la Ilustración, si la esfera nocturna de la historia ha estado marcada por la renuncia y represión del cuerpo, el despertar matinal del hombre no puede ver todas sus luces sin redimir el impulso corporal. El procedimiento por el cual nos aproximamos a la realidad, que incluye determinada producción de modelos, figuras, constelaciones, en suma, la interpretación, tiene justamente como trasfondo una concepción del hombre en su relación histórica a la naturaleza, cuyo reclamo es el de contrarrestar la violencia con la que el sujeto reificado y dominante, reprimido y represor, constriñe al objeto. El intérprete no es un observador absoluto, desencarnado o desvinculado al mundo. Voy a dejar las conclusiones un poco para el momento de las preguntas de repente si surgen. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Turno de Andrés. No sé si me escucháis bien, lo haces un poco más. ¿Está bien? Buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer a la Asociación Tales por poder estar aquí para hablaros de Hambion Chai y bueno, vosotros por escucharme. Mi objetivo en esta intervención es exponer una serie de nociones centrales de este autor de origen coreano, sentado actualmente en Alemania, puesto que considero que es relativamente desconocido y un punto a tener en cuenta en la teoría política de la sociedad actual. A pesar de que su pensamiento se encuentre bastante disperso a lo largo de toda su obra, voy a intentar encadenar para hacer una exposición más lineal por los puntos centrales y por hacer esto un poco más ameno y que nos abordamos en este tema. Por lo tanto, voy a empezar con la fundamentación económica. A partir de esta oposición marxista entre fuerzas productivas y relaciones de producción que llevarían a esta hipotética revolución socialista, el autor establece que el capitalismo muta en neoliberalismo anticipándose a esta circunstancia y elimina la clase trabajadora, mediante la interiorización de la lucha de clases por la eliminación de esta instancia ajena opresora del individuo. Hay que tener cuidado con esta idea porque no se habla de una liberación del trabajador, sino una eliminación de la instancia ajena al mismo y la interiorización de la necesidad del trabajo. Por lo tanto, se produce aquí una absolutización del trabajo, es otra idea central del autor. Y bueno, para explicarla, hace un recorrido histórico por la idea del trabajo y del trabajador, comenzando por la oposición de la Grecia clásica entre el ocio y el trabajo. Es una noción aristotélica, el ocio se concibe como la esencia del hombre, ya no sería el ocio como lo entendemos actualmente, sino esta actividad elevada del hombre, y el trabajo, por contraposición, es una necesidad para suplir las propias necesidades de subsistencia del individuo. Por lo tanto, aquí tenemos el ocio, por un lado, la esencia del hombre, y el trabajo como una mera necesidad material. Ahora podemos pasar a la sociología del trabajo de Max Weber, que, como todos sabemos, la Reforma Protestante realiza una legitimación y valorización del trabajo. El individuo, con esta incertidumbre existencial, coge el trabajo como una herramienta para conseguir la salvación de esa vida, esa vida futura, la salvación, etc. Y vemos aquí como el ocio ya queda completamente apartado y el trabajo sigue siendo una herramienta, pero ya adquiere una importancia fundamental en la vida del sujeto. Sin embargo, para llegar al centro de la noción debemos irnos a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y la interpretación de Coyer, según la cual, como sabemos sobradamente, hay una lucha a muerte entre el amo y el esclavo. El esclavo, por temor a la muerte, se aferra a la vida, se somete y trabaja. Después tenemos esta noción de que el trabajo lo libera, lo eleva como sujeto. Pasamos ya a nociones como el trabajo como el motor de la historia, el trabajador como agente del motor histórico, etc. Pero podemos ver que aquí el ser humano es trabajo, es ya la propia esencia del hombre. El ocio queda completamente apartado a un lado
y el individuo ya deja de ser un animal racional para convertirse en un animal laboral. Su esencia es el trabajo y él se puede producir a partir del propio trabajo. Volviendo ahora, que bueno, ya quedó esta idea un poco más clara, espero, podemos volver al neoliberalismo y produce unos cambios en la sociedad. No voy a entrar aquí en la relación causal, vamos a decir que son dos esferas que están interconectadas y bueno, este auge del neoliberalismo produce unos cambios en la sociedad que la mejor forma de explicarlo es por oposición a la sociedad disciplinaria de Foucault, que bueno, se rige por la normatividad, la limitación, el deber, etcétera, etcétera. Y, como digo, por oposición, esta sociedad neoliberal se basa en la libertad del individuo, en la eliminación de la negatividad, en la positivización de la vida, etc. La mejor forma de ver esta idea es, según dos nociones, la globalización y la red inmaterial. La globalización podemos entenderla como esta eliminación de la otredad, del otro, para la ampliación del mercado y conseguir este movimiento del capital para su propio aumento. Y la red inmaterial como la eliminación, entre muchas comillas, de la distancia que nos separa del otro y facilitar la comunicación mercantil, etcétera, etcétera. Y nos vamos aquí ya de la sociedad. Bueno, voy a hacer un recorrido que va desde la fundamentación económica, las características de la sociedad, muy resumidamente, al sujeto y después la visión del sujeto, de la sociedad por parte del propio sujeto. Y nos vamos a nociones como la libertad paradójica y la optimización. La libertad paradójica se concibe como bueno, esta libre obligación del sujeto actual por el aumento del capital. Bueno, voy a colar aquí un poco una reflexión del autor, me pareció muy interesante, solo que es un párrafo suelto en medio de su obra. Y bueno, nos transmite la idea de que hay una serie de movimientos emancipadores de bueno, estas estructuras sociales, bueno, la muerte de Dios, etcétera, etcétera, según las cuales llegamos a una idea de libertad, pero el sujeto bueno, no es capaz de soportarla y elige una nueva trascendencia, un nuevo amo que sería el propio capital. Entonces tenemos el sujeto en la actualidad como su esencia es el trabajo y el nuevo amo es el capital, la producción. Entonces tenemos por un lado la libertad paradójica como esta libre obligación y por otro lado la optimización. Metiéndonos en contexto, si el sujeto actual es completamente libre, sin ningún tipo de limitación o prohibición, y su ideal es aumentar el capital, tiene que optimizarse, tiene que aumentar esa capacidad personal para la producción de capital en base a este ideal imaginario del aumento infinito. Pero estos cambios no solo afectan a la relación del sujeto con el mundo de esta forma mercantil, sino también en su propia percepción del otro. Mezclando estas dos ideas podemos ver que el sujeto en la actualidad aliena al otro, elimina toda su negatividad y se convierte en una cosa, en un objeto. Es una mera herramienta por la que yo puedo hacer circular el capital para mis objetivos, que son el aumento del mismo. Sin embargo, no solo afecta a esta relación mercantil del sujeto, sino a toda la esfera privada del mismo en su interrelación con el otro. La mejor forma de ver estas ideas es, según unos ejemplos que el propio autor expone. El primero sería el eros, el amor. Podemos calificar el amor como esa distancia inabarcable con el otro, es una tensión, una dialéctica, hay una negatividad intrínseca a la propia personalidad ajena. Y yo intento acercarme en esta consumación del deseo al otro, intento, bueno, no consumirlo, pero sí acercarme todo lo que pueda, es mi deseo y no puedo porque hay una limitación de dos personalidades que chocan. Entonces, digamos que el amor sería esta tensión del querer acercarse y nunca poder llegar al objetivo que tú deseas, que es la fusión, por así decirlo. Bueno, desde un ámbito más psicoanalítico se ve la relación sexual como ese acto primordial de comunicación, etcétera, etcétera. Pero, como digo, la eliminación de la negatividad aliena al sujeto, ya no tiene peso ontológico, no es un sujeto en sí mismo para mí, por lo tanto el sujeto se ve incapaz de vivir esta experiencia. La experiencia es otro de los ejemplos que el autor expone como afectados por esta eliminación de la negatividad, puesto que la experiencia sería esto ajeno a uno mismo, esto exterior que te toca, te trastoca, te modifica. Yo tengo unos límites de mi personalidad, entre comillas, y hay algo ajeno que me modifica y eso es la propia experiencia que me delimita. Como digo, el sujeto en la actualidad no puede experimentar, se basa en la mera sensación. Bueno, hay otros autores de la actualidad como Lipovetsky, etcétera, que tratan bastante este tema del confort del igual, la repetición de la sensación, etcétera. Y tiene mucho que ver con la temporalidad. Este tema lo trata bastante extensamente en su último libro, El aroma del tiempo. Yo no puedo entrar aquí por cuestiones temporales, pero para entrar un poco en el tema, digamos que la actualidad ya no se vive en el presente, puesto que el presente se conforma en una tríada de pasado, presente y futuro, que
es la negatividad que lo delimita, y en la actualidad había un recortamiento del presente en el instante. Este instante es carente de la profundidad para poder percibir la experiencia, para poder sentirla, experimentar, y produce esta eliminación de la negatividad, dentro de este contexto, la aceleración. Aunque el autor no lo pone como un problema central, sino es una consecuencia de la destemporalización, que es su tesis temporal. No, como digo, no voy a entrar aquí, pero podemos entenderlo como el instante, ese presente recortado, y el tiempo entre instantes como esa negatividad. Ya no hay una positividad de algo que me afecta, de algo que, bueno, esa experiencia que el sujeto busca, aunque no lo sepa, y acelera el tiempo entre instantes. Por lo tanto, se produce una aceleración de la vida, bueno, a la vez una parálisis, como la otra cara de la misma moneda, no puedo entrar ahí. Y además de este recortamiento del presente, de esta incapacidad de la experiencia, de la mera sensación afectiva placentera, de la positivización, el sujeto se ve limitado también en la propia percepción identitaria. Si no hay ya no se realiza a ver si me sale la formulita, la autoafirmación inmunológica de lo propio, que sería de yo me afirmo negando la negación que el otro me impone, es decir, la propia personalidad de la otra persona me delimita por su propia personalidad, y yo ahí tengo unos marcos, unos límites, una delimitación de mi propia persona. Como en la actualidad no hay ningún otro con peso ontológico, el sujeto se extiende sin límites y cae en el llamado narcisismo, que es la visión del mundo como proyección de mí mismo. Todo es una herramienta en base a mis objetivos mercantiles, ya sean sexuales, afectivos, sensitivos. No hay nada que me pueda tocar y todo es una mera herramienta para mí. Sin embargo, la optimización no abarca únicamente esta esfera mercantil del sujeto, sino que llega a la propia realidad y se conforma a la hiperrealidad. Es una huida hacia la imagen. Como podemos ver, la imagen, la fotografía, es el mecanismo idóneo para esta captación del instante. Es un chac, se acota en ese momento placentero, supuestamente, y se eterniza. Por lo tanto, se optimiza la realidad. Y el propio sujeto, esto es una tesis personal, el autor no la expone así, pero es una reflexión que llevé a cabo. Como el sujeto, por definición, tiene que estar sujeto, y esta falta de limitación lo expande, la propia exposición del mismo es una búsqueda desesperada de esa mirada del otro que lo pueda definir, que lo pueda delimitar. Por lo tanto, entramos aquí en una serie de conceptos que serían la exposición, la transparencia y la pornografía. En la actualidad se da una exposición de la intimidad en la esfera pública. La esfera pública queda completamente eliminada, puesto que si no hay un otro, para mí no puede haber una acción común, un ideal común, ni ningún tipo de, nada de esta clase. Por lo tanto, se elimina y el sujeto expone su interioridad en la esfera pública, por así decirlo. Pero lleva a cabo la optimización. Tal y como la realidad está optimizada, él tiene que optimizarse en este ideal de aumento del capital. Lo que se produce es esta optimización de su propia persona. Como él está intentando crear su propia imagen mediante la exposición positiva de su interioridad, lo que hace es optimizar esta imagen que expone al público, y también realiza lo que llama la transparencia, la ideología de la transparencia, que es que además de esta búsqueda de delimitación identitaria, el sujeto realmente anhela la experiencia porque es lo que le hace sentir vivo, y entonces expone su interioridad más profunda, es completamente transparente al mundo, indicando sus deseos, sus afectos, etc., buscando este reconocimiento del otro que pueda coger su sensación y convertirlo en experiencia, aunque no es consciente de que no puede conseguirlo. Y llegamos a la pornografía, que sería, la pornografía se define como el contacto directo entre el ojo y la imagen, sin ningún tipo de negatividad, sin ningún tipo de velo, de distancia, ocultamiento. Es lo contrario del erotismo, por así decirlo. Entonces, en la actualidad, el sujeto lleva a cabo una exposición pornográfica de sí mismo. Es el puro yo, entre comillas, lo expone para intentar conseguir este reconocimiento y esta experiencia que genera. Sin embargo, se produce aquí un efecto en cadena, puesto que si yo en esta creación del perfil identitario que intento establecer me optimizo, yo lo hago, soy relativamente consciente de mi propia mentira, aunque intento eliminarla, puesto que la propia realidad y el sujeto forma parte de la realidad, se conforma en esta oposición entre positividad y negatividad. Si eliminamos una de las esferas, pues queda neutro, queda vacío, sin sentido. Y entonces yo me expongo en esta visión optimizada de mí mismo para intentar alcanzar esa identidad en base a la optimización que me impone la propia cultura.
yo lo hago y relativamente no hay problema, el problema es mío y punto. Pero si yo lo hago, tú también y todo el mundo lo hace, se crea una especie de imaginario social que el sujeto crece dentro de este contexto y empieza la comparación. Hay una serie de ideales sociales, de, como dije, la elevación infinita del capital, felicidad, tal, pero si todo el mundo expone esa imagen optimizada de sí mismo, el sujeto ve la propia realidad, este imaginario, como que todo el mundo está alcanzando ese ideal menos él, porque aunque intente negarlo, la negatividad es inherente al mismo, intenta escaparse de ella, intenta ocultarla, intenta formar una identidad aparte de ella, pero la sigue sintiendo este malestar. Por lo tanto, llegamos ya a la conclusión, bueno, no sé cómo voy el tiempo, pero ya voy terminando. ¿Tienes minutos? Vale. Bueno, la conclusión de este autor sería que, en base a esta comparación inherente a la propia vida del sujeto inserto en la propia sociedad, ve que todo el mundo alcanza ese ideal, él no puede alcanzarlo, realmente nadie lo alcanza, pero él no es consciente de esta mentira colectiva, y le surge un sentimiento de culpabilidad. En la propia comparación, bueno, nos ponemos en contexto: si yo soy completamente libre, si no tengo ningún tipo de prohibición o de limitación, si el ideal que tengo interiorizado es la optimización y alcanzar esta felicidad y esta elevación del capital, y todo el mundo lo hace y yo no, porque veo que soy incapaz, surge el sentimiento de culpabilidad de si no lo consigo es por mi culpa, soy insuficiente, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para terminar voy a dejar una imagen más metafórica para quedar mejor. Y a pesar de que muchos autores de la actualidad establezcan la figura como Narciso, que representaría el sujeto actual, este autor se va al sujeto prometeico, a Prometeo, por esta idea del cansancio infinito, sin un objetivo delimitado, de tener este ideal no delimitado, porque ni siquiera hay negatividad suficiente para limitar el propio objetivo, y va continuamente optimizándose, trabajando incansablemente. Bueno, se llega a cansar, pero supuestamente incansablemente, para alcanzar este objetivo. Por lo tanto, aunque el narcisismo tenga un valor relativamente importante dentro del pensamiento del autor, lo que es central, lo que es más explicativo del sujeto actual sería Prometeo, como este trabajo continuo y la optimización continua sin llegar a ningún tipo de